del 22 al 25. Lucas, ¿cuánto de qué? Lucas 5 del 1 al 11. Mateo 14 del 22 al 33. Y Lucas 8 del 22 al 25. Sí. Del 1 al 11. Vamos a estar 2 miércoles estudiando el Salmo 91 y vamos a nombrar a estas 2 clases Taller de Miedo 1 y 2. Antes de leer los pasajes vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque podemos conocerte, porque, Señor, tú nos has permitido poco a poco poder entender, Señor, el propósito de nuestra vida, la razón de nuestro existir. Y, Señor, podemos ver que las cosas que pasan aquí en la tierra ocurren, Señor, con un motivo. Y hemos aprendido, Señor, a confiar en ti, en tu fidelidad, en tu protección. Pero aún necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos ser las personas que tú esperas que seamos aquí en la tierra para poder cumplir tus mandatos, Padre. Por eso pedimos tu guía y tu dirección al estudiar tu palabra y al ver tus propósitos, Señor, a través de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo lo que estudiemos y que podamos enseñarnos también los unos a los otros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí le he encargado a algunos asistentes que procedan a la lectura, así que vamos a empezar con Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simeón, y le rogó que le apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondió Simón y le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Muy bien. Mateo 14, del 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo,
y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca venían y le adoraron, diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Finalmente vamos a leer Lucas 8, del 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaron y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él respondió al viento, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas mandan y obedecen? Muy bien, son tres pasajes parecidos, pero no paralelos, no tienen nada que ver un pasaje con el otro. ¿Qué cosas tienen en común? El mar, ¿qué más? La barca, Jesús. La barca, Jesús y sus discípulos, ¿sí? Estos son los personajes y las cosas que tienen en común en estos tres relatos. Pero tienen algo más en común. En los tres hay miedo. En los tres pasajes hay miedo, ¿sí? Y en el primero, en el de la pesca milagrosa, ocurre que ellos habían estado pescando, llega Jesús, se sube a las barcas, predica, y después de que termina de predicar, les dice, ellos no habían pescado nada, habían estado intentando pescar y no habían pescado nada, después de que termina de predicar, le dice que tiren las redes, que vayan otra vez a pescar. Pedro le dice, estuvimos pescando, pero no hemos pescado nada, pero en tu nombre voy a echar las redes para darte el gusto, ¿sí? Echan las redes, ¿y qué pasa? Dice que no las podían sacar de la cantidad de peces, ¿sí? Esto que para cualquier pescador podría producir otro sentimiento, no miedo, sino alegría, ¿sí? A ellos le produjo un gran temor, ¿sí? ¿A qué le temerían? Al poder de Jesús. Al poder de Jesús, muy bien. ¿Alguna otra idea? Ahogarse, no creo, eran pescadores, ¿sí? No era algo normal, veían algo que era sobrenatural, ¿sí? Que era algo sobrenatural. Y cuando uno ve algo sobrenatural, ¿por qué nos asustaremos? ¿Por qué se habrán asustado? No es normal, no es común, ¿qué más? No es natural, No ¿qué es más? algo que se vea muy seguido, porque No se le tiene miedo a lo desconocido. Se le tiene miedo a lo desconocido, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué pasa con lo sobrenatural? Que muchas veces no sabemos de dónde viene. No sabemos de dónde viene, muy No se bien. puede controlar. Muy bien, ahí está. ¿Cómo? No se puede controlar. Lo sobrenatural Ya sabía la respuesta. no se puede controlar, ¿sí? Y fíjense que lo sobrenatural ocurrió sobre algo que ellos aparentemente era lo que mejor sabían hacer, que era ¿qué? Pescar, ¿sí? Pescar. Los pescadores, y más los que viven de la pesca, son expertos. Ellos saben que hay días que por cómo está el mar, por la temperatura, ¿sí? Por el viento, ellos tienen posibilidades de pescar. Y hay otros días que no. Entonces es fundamental conocer, ¿sí? Conocer todo, la época del año, si es de día, si es de noche, si hay viento, si hace calor, si no hace calor, ¿sí? Cualquier persona que viva cerca de un lago, como es el lago de Genesaret, ¿no? Porque el mar de Galilea no es más que un lago, es un lago grande como el lago Pellegrini, más o menos, ¿sí? Porque conocen el lago Pellegrini, es un lago,
en el mismo lago Pellegrini uno se va a pescar, le dicen, mirá, si hay viento del norte, los pejerreyes están de este lado, y si hay viento del oeste, los pejerreyes están del otro lado, y si hace mucho calor no vas a pescar nada, y la gente le sabe, conoce el lago. Hay personas que les gusta la pesca y entonces se interesan. Se interesan, y ellos más que gustarles, vivían de la pesca, así que eran muy interesados. Cuando ocurre algo sobrenatural en lo que nosotros somos expertos, nos asusta, ¿sí? Y ellos estaban asustados. Bueno, este fue el primer miedo. El segundo miedo que vimos fue cuando Jesús viene caminando a ellos, se retrasa Jesús y viene caminando a ellos sobre las aguas, ¿sí? Y ahí empiezan a verse otra variedad de miedo, ¿sí? Porque Jesús viene caminando sobre las aguas, ahí tenemos una cosa sobrenatural. Ellos sabían muy bien, porque eran pescadores, toda la gente lo sabe, pero más ellos, que no se puede caminar sobre las aguas, ¿sí? Y menos de noche, ¿sí? Y entonces pensaron que era ¿qué cosa? Un fantasma, ¿sí? Entonces, primero veían una cosa que era sobrenatural, después pensaron que era un fantasma, ¿sí? Y después, ¿qué hace Pedro? Quiere hacerlo, lo prueba también. Quiere hacer lo mismo, quiere probarlo, ¿sí? ¿Y camina o no camina sobre las aguas? Sí, camina. Él camina sobre las aguas. Y después que camina sobre las aguas, ¿qué empieza a pasar? ¿Se acuerdan de que no se hacía eso? Empezó a pensar que no era habitual caminar sobre las aguas, vio el viento, las olas, y tuvo miedo. ¿Y qué le pasó? Se hundió. ¿Y qué empezó a hacer? Sálvame. Bueno, pero ¿qué? ¿Ustedes en alguna parte de la Biblia lo han visto nadar a Pedro? Sí. Cuando apareció Jesús resucitado y él estaba en la barca y lo vio a Jesús en la orilla, se tiró al agua y se fue nadando. ¿Sabía nadar, Pedro? ¿Conocen algún pescador que no sepa nadar? Es raro. Él sabía nadar. Ahora, ¿por qué tenía miedo entonces? Se olvidó del susto, se olvidó que sabía nadar. Del susto se olvidó que sabía nadar, ¿sí? Y también porque él se vio inmerso en esto sobrenatural que estaba pasando, estaba confundido, ¿sí? Había muchas razones. Entonces, en este pasaje, en el segundo, encontramos otras cosas más. Miedo a lo sobrenatural, miedo a los fantasmas, miedo a participar en lo sobrenatural, ¿sí? Tanto que eso nos afecta hasta aún en las cosas que para nosotros no nos tendrían que asustar, ¿sí? Y hubo dudas en él. Hubo duda en él. Bueno, y el tercer pasaje que leímos, que también ocurrió en una barca, ¿qué pasó en esa ocasión? Una tormenta, ¿sí? Había una tormenta, ellos estaban en la barca, Jesús, ¿qué hacía? Dormía, ¿sí? Dormía. ¿Habrán estado ellos alguna vez en una tormenta en el mar? Seguro que habían estado, ¿sí? Pero se ve que esta era una tormenta, una flor de tormenta, ¿sí? Una flor de tormenta. Una tormenta fuera de lo común, ¿no? Y más fuera de lo común era que alguien pudiera dormir en una tormenta, ¿sí? Plácidamente mientras ellos estaban desesperados, ¿sí? Y tuvieron temor. Tuvieron temor por toda la situación, ¿eh? No solamente por la tormenta, sino porque estaban en el medio del mar con Jesús, que ya había demostrado que podía hacer cosas sobrenaturales, pero en este caso lo sobrenatural que hacía era dormir mientras que ellos estaban asustadísimos, ¿sí? Y ahí viene otro tipo de temor, que es el temor a la muerte, ¿sí? Sumado al temor a lo desconocido. Y podemos ver en estos tres pasajes, con mar, barca y discípulos, que tenemos una ensalada de temores, ¿sí? Una ensalada de temores. En estas dos clases, este miércoles y el próximo miércoles,
vamos a profundizar sobre el tema del miedo y del temor. Y vamos a profundizar en nosotros mismos, ¿sí? Nosotros ya sabemos que Pedro y los discípulos eran miedosos respecto de varias cosas. Le tenían miedo a los fantasmas, le tenían miedo a lo sobrenatural, a lo desconocido, ¿sí? Tenían miedo a morir. Pero nosotros, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Cómo afecta el miedo en nuestra vida? Evidentemente que, ¿se acuerdan cuando hicimos el taller de enojo, los que estuvieron? Llegamos a la conclusión de que el enojo puede llegar a punto de manejar nuestra vida, de determinar nuestras acciones. El miedo puede ser que también maneje nuestra vida y determine nuestras acciones. Seguramente que sí. Entonces vamos a tratar de profundizar en nuestros miedos y ver a través de la palabra, especialmente en el Salmo 91, porque estamos estudiando Salmos, ¿sí?, lo que el Señor tiene para decirnos acerca de nuestros miedos, ¿sí? Vamos a contestar una pequeña encuesta respecto de los miedos, ¿sí? Pueden repartirla. No hay que hacer mucha explicación. ¿A qué le tenés miedo? Dice la pregunta, ¿sí? Arañas, ratas, cucarachas, bichos en general, enfermedades comunes, ¿sí? Enfermedades incurables, a personas extrañas. Cuando hablamos de personas extrañas, puede ser que las personas para uno sean extrañas, para otros no sean extraños. O sea, por ejemplo, algunos le tienen miedo a las personas extranjeras. Si ven a una persona extranjera, un boliviano, un paraguayo, alguien o un africano, y le parece una persona extraña y eso le causa miedo, ¿sí? Alguno puede ver un enano o una persona con algún tipo de discapacidad y eso le causa miedo, ¿sí? O los gitanos. Bueno, los gitanos están en otro punto. Los gitanos están en otro punto. Muy bien. Miedo a estar solo o sola, miedo a la oscuridad, miedo a animales maléficos, estos animales que entran en las supersticiones, como los búhos, las lechuzas, los murciélagos, la serpiente. Miedo al ridículo, a ataques violentos, a quedar sin sustento, ¿sí? Sin trabajo, sin alguien que a uno lo mantenga, porque sé que algunos de ustedes no trabajan. A las alturas, al diablo y sus demonios, a los brujos o hechiceros, miedos a los muertos, a los fantasmas, a la muerte, a los gitanos, a los payasos, ¿sí? A catástrofes, a la policía o a la muerte de alguien querido. Son algunos nada más, ¿sí? Ponemos una No, todavía no. rayita en lo que da miedo. Hay que poner una rayita. Se te pueden agregar. Si hay algún miedo que hayan ustedes que supere a todos estos que hemos puesto acá en su vida, lo anotan abajo. ¿Sí? Y de tanto ponemos una rayita de lo que le tenemos miedo. Sí, no, sí, no, Pero sí. si no, ¿Sí? Sí, no. Con la araña me causa impresión, pero después nada más. Y a mí los murciélagos me dan miedo, pero no porque sean maléficos, porque son es asco más que miedo. Definamos que el miedo a las arañas y a los bichos, ¿sí? Es el miedo que me paraliza y me impide matarlos. Por ejemplo, si hay una araña, salgo corriendo y eso es miedo. Eso es miedo. Yo la miro y le digo, viejo, hay una araña, no me toca. Eso es miedo. Eso es miedo. Yo lo primero que hago es agarrar Bueno. una zapatilla sin perderla de vista. ¿Sí? Le pone un poquito de sal. No hay que matarlos porque están en extinción. Reptiles en general, porque si ves un camaleón, el camaleón no te va a comer. Un camaleón. Algún reptil, si tenés miedo a algún reptil. Así. Muy difícil que vaya a haber un camaleón por ahí vos. No, yo quiero ver camaleón. Sí.
Yo tengo miedo a las anacondas. No, Anacondia viene la semana que viene. Bueno, tiene una semana para recuperar el sueño. No tienen que poner el nombre. Ahora están miedosos después de todo. ¿Poner el nombre? No, no. Ay, guapo, ¿cuál? Pero mi lista es la incomún de Ay, todos. qué lindo son Manda las cualquier cosas, lloré miedo, porque hay mucho que digo, ¿qué onda? Sí, bueno, yo soy la única que tiene la pizarra verde, así también se van a dar cuenta que yo soy yo. Están en esa etapa de chusmear todo. ¿Qué sería catástrofe? Terremotos, inundaciones, pasa algo así. Algunas cosas, bueno, por ejemplo, el de los animales parece que lo tiene que ver conmigo. Porque poner, no sé, yo nunca me encontré solo con un cuervo. Yo también lo estoy hablando. La anaconda no es un animal maléfico. No, el maléfico, yo expliqué, explico de vuelta. Los animales maléficos son los que se les da un significado más allá de lo que es el animal, ¿sí? El psicoquillo. No. Porque está Bueno, Mira. aunque ustedes no lo crean, mientras que van terminando los que no terminaron, aunque ustedes no lo crean, estas hojas que yo tengo en la mano, en letra pequeña, son todas las fobias derivadas de los miedos y sus nombres. Y están a doble columna. ¿Sí? Les voy a leer algunas nada más, porque son muchas. Pero, por ejemplo, la conocida acarofobia, que es el temor a las arañas, ¿sí? O a las picaduras de los insectos, ¿sí? Está la